una parte importante para poder tú y yo librarnos de la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La semana pasada yo decía, la ansiedad es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud y una extrema inseguridad. La ansiedad no es la tormenta. La ansiedad es el sentimiento que tienes de saber que la tormenta se aproxima. La ansiedad no es el miedo. La ansiedad es prima del miedo, pero no es el miedo. El miedo es cuando tú estás en un bosque y ves al oso venir sobre tu vida y te entra un miedo y dices, patas, ¿para qué las quiero? Sales corriendo, ¿no? Los osos no son en la vida real como Winnie Pooh, ¿no? O como el osito panda que tú lo vas a abrazar. El oso te va a abrazar, te va a apretar, te va a estrujar y puede hasta matarte por la fuerza que tienen. Entonces, si tú ves un oso, no digas Winnie Pooh, no, corre. No te quiere para jugar ni para ofrecerte miel. Pero la ansiedad, ese es miedo, pero la ansiedad es estar en el bosque pensando que va a llegar el oso cuando no ves al oso. Hay una intranquilidad en tu vida, hay un sentimiento de inseguridad, de no estar seguro. La ansiedad es una inquietud. Cuando alguien se sube al avión, yo siempre bromeo y digo, oren por nosotros para que el avión no se caiga, pero hay gente que le dice, no juegues con eso. Yo volteo a veces en el avión y veo a la gente así y apenas se mueve y le digo, ay, mamacita, ¿no? Ahora sí hay mamacita, ¿no? Es ese miedo que dice, se va a caer el avión, cuando el transporte para viajar más seguro es el avión. Ocurren menos accidentes en avión que en camión. La gente dice, es que el camión es más seguro. No, las estadísticas dicen que gente muere más por accidente de camión que por accidente de avión. Un avión se cae uno cada 6 meses, cada 3 meses. Un camión choca cada semana. ¿Verdad? Pero nos da ansiedad. La ansiedad no es un pecado. Yo quiero que usted esté bien claro, la ansiedad no es un pecado. Somos seres humanos y vamos a sentir y vamos a tener momentos de ansiedad, momentos de dudas, momentos de intranquilidad, momentos de inseguridad en nuestra vida. Pero la ansiedad sí puede llevarte a una actitud en pecado. La ansiedad sí puede llevarte a una actitud en pecado. Entonces, la semana pasada yo hablaba de un punto muy importante para poder vencer la ansiedad en nuestra vida. Y yo le puse ese punto sobre controla el tráfico aéreo de tu cabeza. ¿Cómo les fue esta semana con sus aviones? ¿Cómo les fue con sus pensamientos? Porque ahora ya no se acuerdan. ¿Cuáles aviones? Yo les decía la semana pasada que nosotros tenemos que controlar nuestro tráfico aéreo de nuestra mente como si nuestra mente fuera un gran aeropuerto y en ese aeropuerto se posan los aviones que son los pensamientos. Y Pablo nos instruye en la Biblia y nos dice en su carta a los Filipenses: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, dice, en esto, ¿qué quiere decir Pablo? Que nosotros somos los que controlamos el tráfico aéreo de nuestra mente. Y puede llegar un avión con malos pensamientos, con pensamientos de inseguridad, con pensamientos de temor, con pensamientos de intranquilidad, con pensamientos de terror, con pensamientos difíciles, pero tú eres el que decide si ese pensamiento aterriza en tu aeropuerto. Y dice Pablo, antes de que lo dejes aterrizar, averigua qué trae ese avión. Pensamientos de temor. Y úsalo con el filtro de Filipenses, donde dice, ¿es de buen nombre? ¿Me va a traer vida? ¿Me va a traer esperanza? ¿Me va a traer virtud alguna?
entonces déjalo aterrizar en tu mente. Si no, no lo hagas. Como cuando la vecina, que no es cristiana, tengo que decirlo, pero es bien chismosa, y llega con un chisme y te dice: vecina, barriendo el mismo cacho media hora hasta que tú llegues, ¿no? No te está vigilando media hora ahí. Esas vecinas son buenas para tenerlas vigilando la casa, ¿no? Como que sales de tu casa y le pones la alarma a la vecina, clic, clic, y la vecina, clic, clic, y ahí está. Es tu alarma. Vecina, vino el abonero a buscarla. Pero no nada más lo deja que llegue, sino le pregunta: ¿a quién busca? ¿Para qué la quería? Ah, ¿qué sacó? ¿No? Ya sabe que tienes un televisor nuevo y que lo sacaste en Electra porque ya investigó. ¿Cuántos tienen una vecina así? Híjole. No digan nada, porque algún día tu vecina va a venir. Si eres buen cristiano, va a decir: yo quiero lo que tú tienes, invítame a tu iglesia. No, hombre, ahí en la iglesia la conocen todo el mundo, vecina. Ahí está la vecina, media hora. Vecina, qué bueno que llegó. ¿Por qué, vecina? Vi a su viejo. Entonces tú sabes que lo que sigue después de ahí no va a traer edificación a tu vida. Entonces tú tienes que decidir: no tengo ni siquiera para qué escucharla, ni tampoco por qué dejar aterrizar. Luis Roberto, tú ni estás casado, ¿tú por qué estás diciendo que sí? Sí, no, no te creas, no te creas. Muy bien, Luis Roberto. Luis Roberto está diciendo amén, esas vecinas chismosas, ¿no? Y sabes que lo que la vecina te va a decir va a traer dudas a tu matrimonio. ¿Para qué la escuchas? Porque luego la vecina te va a decir: ¿por qué vio a mi esposo en Electra? ¿Qué estaba comprando? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba? Híjole, me la va a pagar. Seguramente ya le va a comprar. Fíjense, ustedes están pensando en alguna chisme de infidelidad, pero ahí les va. Seguramente andaba viendo una televisión para su madre. Otra vez le va a comprar a su mamá un televisor. ¡Qué bárbaro! Pues esa señora, pues si ya está casado con... Y empiezas como que te estaba describiendo, ¿verdad, mi amor? Y empiezas a tener pensamientos incorrectos. Y Pablo nos dice: ustedes tienen que filtrar todos sus pensamientos a través de Filipenses 4:8. Y luego, segunda de Corintios capítulo 10 verso 5 dice: derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo, diga conmigo, cautivo, todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que Pablo nos está diciendo que sí se puede. Dile al que está a tu lado: sí se puede. Porque hay quienes dicen que no se puede gobernar sobre la mente. Pues la mente, no se deja, no se puede. No, es que esta mente, no es esa mente. Tú la estás dejando. Tú estás trabajando en la mente. Si tan solo le pusieras un alto, dejarías de ser celoso o celosa. ¿Los celos son buenos? La Biblia dice que los celos, escúchenme una cosa, porque hay quienes dicen: bueno, hay que tener poquitos celos. Hay una medida sana de celos. Y la Biblia dice que los celos provienen del padre de la mentira, del diablo. No es el mero mero, pero es el diablo. Entonces, ¿tú eres celosa? Híjole, hermano, estoy corroborando. Fíjate que cada semana, amor, pienso y digo: Señor, esta es la palabra para la iglesia. Y ese silencio me dice: sí es, Saulo. Necesitas llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia y a la obediencia de Cristo. Muy bien, por los próximos minutos quiero hablarte del segundo punto importante para vencer la ansiedad y para derribar la ansiedad en nuestras vidas. Y este segundo punto se llama confía. Lo están anotando, ¿verdad? Confía y vuelve a confiar.
Está fácil. ¿Cómo se llama este punto? Confía, confía, confía y vuelve a confiar. Siempre lo he dicho, uno de nuestros retos más importantes es aprender a abrazar nuestra posición como hijos de Dios. Es apropiarnos de la nueva identidad que Dios nos dio. Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, las cosas viejas y todas son hechas nuevas. Tú tienes a Dios de tu lado, Dios está contigo. Cuando la ansiedad te amenaza con problemas, cuando la ansiedad te amenaza tu vida, cuando la ansiedad oprime tu corazón, tú tienes que estar seguro que Dios está de tu lado. ¿Y saben por qué no escucho muchos amenes o si es cierto o tienes razón? Porque pocas veces lo creemos con el corazón. Porque veo gente muy ansiosa el día de hoy. Veo gente muy ansiosa en las estadísticas. Vivimos en un mundo donde hay gente intranquila, hay gente insegura, tiene miedo de vivir, tiene miedo de levantarse, tiene miedo de salir. Tenemos temor de todo. Una enfermedad y ya te andas muriendo. Empiezas a estornudar, hachú, 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 y vuelves a estornudar, hachú. Prende las noticias y sale la de las noticias: un nuevo brote de influenza ha acabado con 20 millones de personas. Y tú dices, apaga la tele y dices, tengo influenza. Porque vives intranquilo. Va a llegar un momento a nuestra vida que vamos a tener tempestades, que vamos a tener situaciones difíciles, dificultades. Va a llegar un momento en nuestra vida que va a venir el divorcio, enfermedades, que van a venir muerte, que ves que hay gente que está muriendo a los lados. ¿Sabes? Alguien dijo que en Vida y Gracia se ha muerto mucha gente en poco tiempo. Y sí, porque han fallecido familiares de gente de la iglesia y han fallecido papás, hijos y personas de la iglesia. Y me la he pasado de repente en varios funerales, me la he pasado en hospitales. Cuando alguien me habla y me dice, mi hijo está en el hospital, y voy al hospital. Y cuando entré el otro día a un hospital, yo recordaba que el 24 de mayo del 2018 a mí me habían hecho una cirugía de 30 centímetros que duró 3 horas y media, donde me abrieron todo y me dijo el doctor: sacamos su higadito, sacamos sus cositas, lo lavamos y le cortamos la tripa y la volvimos a pegar y todo como nuevo. Pero de repente empiezas a escuchar el cáncer de colon y la inseguridad llegó a mi vida. Después me platicaron de una persona que le estaban haciendo un estudio con una cámara, le perforaron el intestino y falleció. Y yo me tengo que hacer una vez al año ese estudio. Y yo dije, ya mero se está acercando el tiempo en que me van a meter la cámara y probablemente me puedan perforar el intestino y probablemente me pueda morir y tengo que hacer el testamento. Pero vienen pensamientos de intranquilidad, ¿a poco no? Y de inseguridad. Y cuando empezaron esos pensamientos a volar sobre mi cabeza, yo dije, no los puedo dejar de aterrizar, no los puedo dejar aterrizar. Me sacudí y empecé a declarar la grandeza y la bondad de Dios y a confiar en su palabra. Tenemos que aprender a confiar en lo que Dios nos ha prometido. ¿Dónde encuentras un refugio adecuado para soportar estas tempestades? Por eso yo les decía que la ansiedad no es un pecado, pero hay quienes cometen pecados por la ansiedad. ¿Por qué? Porque buscan refugio en otras cosas que no es Dios. El alcohol, el cigarro, las drogas, el ser infiel,
el cometer perjurio en contra de otras personas, el insultar a otras personas, el tomar una autoridad machista y golpear a tu pareja porque estás ansioso, porque no puedes controlar la situación. Y la ansiedad nos lleva a cometer ese tipo de pecados, porque no aprendemos a refugiarnos en medio de nuestras tempestades en Dios. Y necesitamos confiar realmente en Dios para que no importe la situación, aún en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. El problema, escúchame bien, el problema es que queremos evitar los valles de sombra de muerte. Mira, cuando David escribió: Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿qué más dice? En lugares de delicados pastos me pastoreará, confortará. Primero, Él no te va a guiar por sendas de amor a justicia por como tú eres. Eso no depende de ti. Es por amor a su nombre. Él no cambia, y hoy lo cantábamos. Y luego, ¿qué dice? Aunque ande, no temeré mal alguno. ¿Cuál es el valle de sombra de muerte? Cuando las ovejitas, el pastor las llevaba a que comieran, había unas partes que eran en un valle que bajaba y había pasto para que las ovejitas pudieran alimentarse. Pero enseguidita del pasto había unos arbustos grandes que ofrecían sombra. Escúchame. Y entonces llegaban las ovejitas a comer ese pasto porque había dos cosas. Primero, entraban en la sombra y no estaban ante el sol. Y segundo, había comida ahí, había pasto. Pero los lobos, los leones, se metían entre los arbustos, se camuflajeaban entre los arbustos, se escondían entre los arbustos, para que al momento de que una ovejita estuviera comiendo, saliera el lobo y la agarraba y se la llevaba y la mataba. Por eso le llamaban el valle de sombra de muerte. La muerte nos va a llegar algún día en la vida. Eso es algo que no podemos evitar. Por eso Pablo dijo: para mí el morir es ganancia. Hey, les estoy haciendo un examen también para saber cómo andan en la lectura de la Biblia, Para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. El problema es que muchos de nosotros, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El problema es que muchos de nosotros no queremos morir. No queremos. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido que la muerte no es el fin. La muerte es el inicio de la eternidad con Cristo. Y por eso un problemita, una tormenta, una enfermedad en esta vida nos anda acabando. Cuando podemos decir: ¿qué importa si voy a vivir con esta enfermedad? Yo sé que mi Creador me espera. Más allá del sol, yo sé que lo tengo a Él. Yo sé que, pero vivimos para esta vida. Ese es un reto bien grande que tenemos como cristianos, porque nos encontramos con situaciones que nos dice la gente: es esta vida, tú vas a ser grande, en esta vida tú vas a ser. Pero el propósito de Dios no es que estuviéramos bien en esta vida. El propósito de Dios es que tuviéramos vida eterna con Él. Jesús dijo: yo me voy para prepararles una morada. No, Jesús dijo: yo me voy, les mandaré mi Espíritu Santo para que vivan muy chido en esta vida. Probablemente hay cosas que yo en esta vida no voy a obtener, pero sé que puedo confiar en Él
Y probablemente en el cielo lo voy a hacer. Probablemente en esta vida, tú toda la vida vas a batallar con una enfermedad en esta tierra. Pero cuando llegues tienes la esperanza de que tendrás un cuerpo glorificado. Pero el problema, amados, es que nosotros queremos, porque queremos estar bien en esta vida. Y decimos, pero entonces Dios quiere que esté enfermo. Probablemente Dios quiere que esté sano en esta tierra. Pero ¿y si no? ¿Estás dispuesto, aún a pesar de todo, a seguir gozándote y alegrándote en el Señor? Eso, hermosa. Pablo escribió en Filipenses 4:4. Fíjate cómo estamos hablando del libro de Filipenses, porque ahorita quiero llegar a una parte importante. Se me va el tiempo. Filipenses 4:4 dice: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Les estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice: lo repito, alégrense. Voltea con el que está a tu lado y dile: alégrate. Y si lo ves muy serio, dile: alégrate. Ciérrale el ojo. Dije que le dijeras, no que le estuvieras molestando. La receta que Pablo nos da para la ansiedad es un llamado a estar siempre alegres. Alegres. Tú puedes pensar, pues claro, lo escribió Pablo, el apóstol Pablo, gran hombre de Dios. Según los estudiosos, Pablo escribió esto cuando él tenía más o menos alrededor de 60 a 65 años de edad. Y tú puedes decir: no, pues Pablo ya 65 años de edad, pues ya vivió, ya le tocó vivir todo. Sí, déjame te hablo un poquito del contexto de cuando Pablo escribió la carta a la iglesia en Filipo, que son los filipenses. Pablo para este tiempo ya tenía alrededor de unos 60 años y 30 de cristiano. Pablo se convirtió más o menos como a los 30 años. Pero cuando Pablo escribió esto, Pablo estaba en una prisión romana esperando la fecha de su muerte. Su cuerpo ya estaba muy cansado. Recibió 39 latigazos en 5 ocasiones. Lo golpearon con varas en 3 ocasiones. En una ocasión lo dieron por muerto de tan golpeado que estaba Pablo. Para esta fecha había sido abandonado por sus amigos, inclusive por un compañero de trabajo fue abandonado. Experimentó naufragios, experimentó tormentas y experimentó hambre. Entonces, ¿por qué Pablo, estando en prisión y en esta condición, dice: alégrense en el Señor siempre? Estemos siempre alegres. Este versículo no es un llamado a un sentimiento de andar riéndose cada vez que te cuentan un chiste el pastor, o de andar riéndote como loco. Es que la Biblia dice estar siempre alegre. Ese es un sentimiento. Este llamado es: aún en medio de la tormenta, tu corazón tiene que estar confiado, a una decisión de confianza profunda en los planes de Dios, a una decisión en tu corazón de saber que Dios existe y de que Él está en control y de que Él es bueno. ¿Sabes? Hace mucho tiempo, hace unos meses atrás, nosotros vivimos, sobre todo los hombres de la iglesia, algunos hombres perdieron la oportunidad, otros atendieron el llamado. Y yo iba a visitar a un hombre que es muy amado por algunos de nosotros, del profe Meni. A Meni le diagnosticaron un cáncer, etapa terminal, y Meni luchó. Y una de las cosas que hizo en sus momentos difíciles fue anclar su vida en su fe. Él ancló su vida a Dios. Y yo me acuerdo que yo le decía: Meni, vente a mi casa o vamos contigo. Voy a invitar a algunos hombres, vamos a traer una guitarra y queremos
contigo a alabar juntos a Dios. Todos los hombres que me acompañaron a estar con Manny en 2 o 3 ocasiones, todos salían más ministrados que Manny, porque era un hombre con una enfermedad. Y cuando adoraba a Dios, a mí me encantaba un canto que a él le gustaba: cuán grande es Dios. Cantábamos y él con sus manos al cielo diciendo: cuán grande es Dios, con un cáncer adentro de él en etapa terminal. El doctor le había dicho: te quedan días de vida. Y él levantaba sus manos y le veías una paz que decía: cuán grande es Dios. En los momentos de angustia yo puedo estar confiado, alegre y seguro de que todo está bajo la mano de Dios. Todo está bajo la mano de Dios. Y nosotros tenemos que confiar y confiar que todo, absolutamente todo, está bajo la poderosa mano de Dios en control. Ese es el llamado que Pablo hacía en medio de la prisión. Él decía: alégrense. Mucha gente hoy en día distorsiona el versículo Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y agarramos y decimos: todo lo puedo en Cristo. Sí, todo lo puedo en Cristo, pero dilo en medio de una prisión romana, cuando tienes 60 años, cuando estás viviendo con hambre, cuando estás a punto de ser asesinado, que te van a matar, te han sentenciado a muerte. Di esas palabras, porque mucha gente dice: todo lo puedo por fe. Pero Pablo se refería a un sentimiento arraigado y anclado en su corazón, que decía: no importa que la muerte que venga me mande con Cristo, todo lo puedo en el Señor que me fortalece. No es un llamado a que tú quieras todo lo que quieres, a que tú tengas todo lo que quieres. Es un llamado a que en medio de la tormenta tú puedas frenar todo sentimiento de ansiedad y decir: no voy a estar intranquilo, porque tengo el Dios soberano, el que hizo el universo, que de oídas había oído, pero ahora mis ojos lo ven. Ahora yo sé quién es Dios. Yo sé que el Todopoderoso está conmigo y voy a estar tranquilo. ¿Qué importa si llego a que me hagan el estudio y me dicen: Saulo, el pólipo que te quitamos no siguió creciendo, y si es cáncer? Le prometo que me voy a parar y voy a decir: Dios tiene el control de todo. Y si mi Dios me llama a su presencia, que Dios les dé paz y consuelo a los míos, porque yo voy a estar gozándome y alegrándome con el Señor. Y eso es más importante que cualquier cosa. Pero nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Te llega la carta de embargo porque no has pagado. Puedes estar tranquila y tranquilo y decir: Dios, mi confianza está puesta en ti. Puede llegar tu hijo y te puede decir a sus 14, 15 años: papá, tu hija, estoy embarazada. Tú puedes decir: Señor, dame la paz y la tranquilidad que necesito. Puede llegar una situación difícil, tu esposo, y te dice de la noche a la mañana: quiero el divorcio. Pero tú puedes decir: estoy confiado en el Señor. Dios tiene el control de todo. Saulo es un llamado a no sentir. No es un llamado a no sentir, porque Dios sabe que somos humanos. Dios sabe que sentimos y que nos va a doler. Es un llamado a Dios diciéndote: en medio de la tormenta yo voy a estar contigo, dame tu mano. Yo me acuerdo ahorita que está mi mamá, ella tenía un cuadro ahí en la sala, en la casa, y es un cuadro muy conocido por todos: Las Huellas. Y yo me encantaba oír y leer ese cuadro, porque Las Huellas dice que en una ocasión un hombre se soñó en la arena del mar, y que se dio cuenta que en los momentos más difíciles siempre había 2 huellas, y que le reclama a este hombre y le dice: ¿por qué, Señor? ¿Por qué en los momentos de angustia, de inseguridad, en los momentos más difíciles solo veía mis huellas? Y Dios le dice: hijo, no eran tus huellas, esas eran mis huellas que te llevaban en mis brazos.
En los momentos de angustia, en los momentos de dolor, en los momentos más difíciles, Dios ha prometido que estará contigo. Y tú necesitas abrazar esa verdad para poder ser libre de toda ansiedad en tu vida. Dios está contigo. Dios está de tu lado. Tener ansiedad solo significa que eres humano, te vas a preocupar, vas a estar con problemas, pero Jesús está de tu lado. Jesús mismo tuvo ansiedad en el huerto de Getsemaní. Él estaba demasiado angustiado, él estaba preocupado. Él decía: ¿cómo voy a hacer yo lo que me espera? Es difícil, es una situación complicada. Pero él dijo: Señor, hágase tu voluntad. Ese es el llamado que tenemos muchos. Si me ayudas con el piano, David, nos hacemos cristianos para recibir algo de parte de Dios. O muchos decidimos seguir a Dios si nos va a sanar. Pero sabes, somos ansiosos porque queremos, se va a oír redundante, lo que queremos, y no aceptamos lo que Él quiere. No aceptamos la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es un término para decir en la Biblia que nosotros aceptamos la supervisión y el control perfecto de la situación de parte de Dios. Dios es soberano. Dios es soberano. Dios es completamente soberano y Él hace lo que Él quiere. Y mi corazón confía en Él. Esa es la confianza que debemos de tener. Hay cosas por las que no vas a tener explicación en la vida. ¿Por qué se fue esta persona tan pronto siendo tan joven? ¿Por qué me dio a mí el cáncer? ¿Por qué me dio a mí esta enfermedad? ¿Por qué mi esposo? ¿Por qué mi esposa me dejó? ¿Por qué no pude tener una familia? Probablemente no tengas explicación a ese tipo de preguntas, pero sí tienes un Dios que tú puedes descansar en la mano poderosa de Dios. ¿Sabes? Cuando la Biblia dice: humillaos pues ante la poderosa mano del Señor, primera de Pedro, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. En Nehemías, en el capítulo 2, Nehemías dice: si la mano benéfica del Señor está conmigo. En Salmos habla del brazo de Dios y de la mano de Dios como una figura de protección. La mano de Dios y el brazo de Dios representa el plan de Dios sobre tu vida. Y Jeremías capítulo 29 verso 11 dice que Él tiene planes de bien para tu vida. En medio de la circunstancia difícil, en medio del problema, la mano de Dios, que es su plan perfecto, está controlando todo. Y tenemos que aprender a desconfiar en Él y a descansar en Él. Desde el más mínimo detalle hasta el más grande detalle. Mi vida está en manos de Dios. Yo tengo que ir al doctor cada año. Probablemente reciba buenas noticias, probablemente reciba malas noticias, pero he decidido a descansar en Él. Y decir: Señor, no me preocupa, tengo que hacer mi parte. Y yo decía, hasta las cosas más simples. Déjame te cuento algo muy simple que queríamos hacer esta semana. Esta semana queríamos sacar un carro, una camioneta. Yo he traído ganas de una camioneta. Y fui y llené la solicitud y la mandé. Y me dice mi esposa: ¿te hablaron de la camioneta? Le digo: no. ¿Te hablaron de la camioneta? No. Y dice: ¿por qué no les hablas? Si Dios quiere, me la va a dar. Y si no, no hay problema. No tengo problema, porque Él me está cuidando de algo que puede venir en un futuro. Y desde lo más sencillo hasta lo más, pero hay quienes, la camioneta y ahí van. Oiga, la camioneta, ¿qué pasó? ¿Cómo va? Espéreme, jefe, es que ándale pues, se la encargo. A las 2 horas, oiga, la camioneta, es más, tengo que trabajar tiempo extra para la camioneta, porque no eres capaz de dejar las cosas en manos de Dios. A veces estamos: tengo que lograr esto, tengo que lograr aquello, tengo que estar aquí, tengo que estar allá.
Tengo que estar encima de mis hijos. Tengo que estar viendo qué están haciendo. Tengo que ver esto. Y ahí estás afuera de la escuela y no los dejas. Y no esto y no aquello, porque algo les puede suceder. Pero sabes, te voy a decir una cosa. Dios ama más a tus hijos que tú. Y tienes que aprender a confiar en Dios, que Él tiene el cuidado de tus hijos. Aunque tu hijo esté pasando una situación de rebeldía, o tu mismo hijo esté pasando una situación de pecado, que tu mismo hijo te diga: yo no quiero nada con Dios hoy en día, yo no creo en Dios. Tú puedes descansar en Dios y decir: Dios, tú amas más a mi hijo que a mí, y mi confianza está puesta en ti. Señor, tú amas más a mi familia que a mí, y mi confianza está puesta en ti. Señor, voy a confiar y voy a confiar. Padre, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué sigue? ¿Qué va a pasar con mi vida? Cuando tú ya tenías probablemente planes, cuando tú ya tenías las situaciones hechas, tú tienes que creer que Dios está contigo, que el plan soberano de Dios tiene el control sobre tu vida. ¿Sabes? Quiero terminar con esto, y si me ayuda el equipo de alabanza pasando. Confiar en que Dios tiene el control de todo va más allá de una emoción o de un sentimiento. Escúchame esto, va más allá de una emoción o de un sentimiento. Es una convicción. La convicción es el sistema de creencias que tenemos adentro y que nos hace actuar. Es más, las acciones preceden nuestras convicciones. Lo que tú crees es lo que tú vas a terminar haciendo. Y hay muchos de nosotros que necesitamos aprender a creer en nuestro interior realmente en Dios, para que nuestras acciones reflejen nuestra confianza en Dios. Eso es creer en Dios, eso es tener convicción de Dios. Cuando la gente llegó y con Job y le dijo: Job, tu esposa te abandonó, tus hijos murieron, perdiste todo, ya no tienes nada, ya no te queda nada. La misma esposa le dijo: maldice a tu Dios y muérete y échate a morir. Y ustedes creen que con la que duermen es mala. Oh, mi esposa es bien mala, pastor. Dale gracias a Dios que no tienes a la esposa de Job contigo. Que la esposa de Job se burlaba y le decía: maldice a tu Dios y muérete. Muérete. Imagínate que tu esposa te diga eso. Que tú en la mañana te levantes y le digas: hola mi amor, buenos días, me haces un café, y te voltea y te dice: ¿por qué no te mueres? Te da risa, pero imagínatelo. Yo veo a 2, 3 hombres bien serios, así como que volteas con tu esposa y dices: no me digas eso. Lo que tú tienes en Cristo es más grande que todo lo que no tienes en Él. Lo que tú tienes en Cristo es más grande. Tú tienes a Dios de tu lado, quien monitorea, quien cuida tu vida. Y sabes, me encanta lo que cantábamos ahorita, porque Santiago dice que Dios es un Dios que en Él no hay sombra de variación. Y yo he decidido anclar mi vida y mi corazón en esa promesa. Y yo digo: Dios no cambia. Dios no cambia. Él ha prometido estar conmigo. Él ha prometido guiar mis pasos. Él ha prometido estar a mi lado. Él ha prometido que en los momentos de angustia, en los momentos de dolor, en los momentos de soledad, en los momentos en los que no sé qué hacer con mi vida, Él está conmigo. Y he decidido anclar mi vida ahí, porque Dios no cambia. En Él no hay sombra de variación, dice Santiago. En Él no hay sombra de variación. Él lo dijo y Él cumplirá. Y ahorita que cantábamos, creo en ti, te veo en ti, hay una parte al final que me encanta, porque dice: Él es el Dios que nunca cambia.
Y sabes, ese es el Dios que nosotros amamos, un Dios que no cambia. No importa la circunstancia, no importa la tempestad, un nuevo día nos espera, una nueva temporada nos espera, porque en medio del dolor hay un Dios que está con nosotros. En medio de la angustia hay un Dios que está con nosotros. Ese es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. ¿Por qué no te pones de pie, por favor?